Muy buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Qué bonito tener otro domingo y estar juntos en aparente normalidad. En aparente normalidad. De pronto nos cambian la rutina y crea poquito caos y descontrol y bueno, creo que estamos volviendo de nuevo. Gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si acompañas a el Salmo 147, versículo 3? Es un versículo tan pequeñito que te recomiendo que te lo aprendas de memoria y nunca lo olvides y lo repitas. Dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios. Gracias por esta reunión. Porque tú aderezas mesa en presencia nuestra, delante de nuestros angustiadores, Señor Jesús. Esto quiere decir, Dios, que no importa cuántas circunstancias hayan sucedido esta semana, que nos hayan provocado angustia, desesperación, estrés, desánimo, en medio de todos estos factores tú has puesto una mesa donde tú has servido el pan y donde podemos venir y comer y ser saciados, porque esa es tu promesa para nosotros, porque tú eres el buen pastor y a ti oímos y a ti venimos y a ti clamamos en todo tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Sabes, estamos iniciando una nueva serie. Bueno, la iniciamos la semana pasada, la inició Karina precisamente. ¿Cuántos le gustó cómo predicó Karina? Se avienta. Le digo, ya, aviéntatela más seguido. Y andamos en plática, ¿no? Lo que pasa es que sale caro invitarla a predicar. No se crean, de ninguna manera. Pero fue una bendición. Inició con el tema de esta serie que llamamos Destellos. El título para esta serie se llama Reflexión. Reflexión parte 1. Y le puse un subtítulo que se llama Un pasado memorable, entre signos de interrogación. Un pasado memorable. Hemos estado hablando acerca de estas cosas y hoy quiero detenerme en hablar acerca del pasado. Esta semana en mis redes sociales puse una cajita de preguntas y no soy mucho de esas cosas de influencer y así, pero está interesante. Ya a lo mejor algún día hago videos abriendo regalos y no se crean. Y en la cajita estuvo muy interesante porque hice una pregunta: ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas el término tu pasado, ¿no? Así, entre comillas. Tu pasado, ¿qué te recuerda tu pasado? Y las respuestas fueron también sumamente interesantes. Había respuestas como errores, orgullo, pecado, suciedad, aprendizaje. Algunas otras respuestas, déjenme, se me quitó. Los errores que he cometido, buenas y malas decisiones, oscuro, pecado, buenos y malos momentos vividos, crecimiento, nostalgia, recuerdo, ausencia, inicio de una transformación, aprendizaje. Y pude ver que normalmente el 70 u 80% de las respuestas tenían una connotación acerca de errores, ¿no? Acerca de cosas que seguramente quieres dejar de lado, que seguramente quieres olvidar. Y nuestro pasado tiene estos factores. No podemos negar que en nuestro pasado, si damos un vistazo al baúl de los recuerdos, vamos a encontrar cosas de las que ni nos queremos acordar, y vamos a encontrar también cosas buenas. Y dices, bueno, después de tanto tiempo, quizás este no fue un tan mal momento. Este pésimo momento me enseñó a aprender esta otra cosa. Esta situación tan adversa me forjó en mi carácter este otro buen hábito. Sin embargo,
El tema de hoy se llama reflexión, porque siento que a veces en nuestro avanzar en la vida vamos viendo estos reflejos del ayer, como quien ocasionalmente mira el retrovisor cuando va en carretera. Y te darás cuenta también que si te clavas mucho en el retrovisor, de repente ahorita venía yo viendo una ambulancia y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente, ¡ay, tengo el tráiler encima! Y ahí Karina y los niños todos estresados, ¿no? Con el jalón. Te clavas mucho viendo al retrovisor y pierdes de vista lo que tienes enfrente. Y hace falta una fracción de segundos que te detengas mirando hacia atrás para darte cuenta todo el estrago que puede traer hacia el frente. Y todos, no me dejarán mentir, tenemos esta continua vocación a avanzar, a seguir caminando, a ir progresando en diversas cosas. Y en la medida de lo posible, creo que todos lo hacemos. Creo que no hay ninguno del que pueda decir, este cuate está completamente estancado. Porque en retroceso también es una dirección. En retroceso también se puede ir siguiendo un camino. Y ninguno de nosotros está completamente estático. Sin embargo, el tema del pasado sin duda es algo que nos va a detener. El tema del pasado sin duda es algo que nos desenfoca de lo que tenemos enfrente. El tema del pasado depende mucho de cómo tú y yo aprendamos a verlo. Y es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Porque en la manera en cómo tú y yo miremos al pasado va a significar el impulso y la gratitud para seguir caminando enfrente, o va a implicar un ancla, o va a implicar un lugar de inseguridad y miedo donde tú nunca quieres volver. Lo más irónico es que cuando tú no quieres volver a esas situaciones, delante de ti todo te lo recuerda. Delante de ti, cualquier cosa que se asemeje a un evento traumático que ya viviste, inmediatamente te lo va a recordar. Entonces, ¿es el pasado pasado? Probablemente no. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Quiero enfocarme precisamente en estos eventos del pasado, en estas heridas que a lo largo del tiempo nos han ido marcando. Son heridas que a lo largo del tiempo se van quedando en nuestro corazón. Con el paso del tiempo vamos acumulando estas millas de vida, y con estas millas de vida seguramente vienen muchos desencantos. Seguramente vienen muchas situaciones que nos marcan profundamente, situaciones que nos dejan heridos. Sabes, yo un día tuve una apendicitis ya grande, hace como unos 9 años. Tuve una apendicitis 9 años menos. Ya casi nos íbamos a casar, como 23 o 22 años tenía. Pues sí, ya 9 años. Qué rápido pasó el tiempo. Pues sí, más o menos hace como unos 9 años tuve una apendicitis. Y cada vez que me paro en el espejo a ver mi tonificado abdomen, cada vez que me paro en el espejo, pues es perceptible la cicatriz, aunque no tanto. Cuando me estoy bañando veo siempre esta cicatriz de la apendicitis. Y recuerdo, y me da risa, la verdad, porque pasaron eventos durante esos días que dices, híjole, qué vergüenza esto, híjole, qué curioso esto, qué bonito aquello, que te vayan y te van al hospital, tus compañeros de trabajo, tus amigos, la que en ese entonces era mi prometida. Bueno, hay una serie de factores que dices, órale, qué interesante, ¿no? Sin duda alguna, en ese momento, cuando hago memoria, jamás se esbozó en mi rostro una sonrisa. ¿Por qué? Porque el evento de una enfermedad, el evento de un padecimiento es sumamente traumático en ese momento. ¿Cómo pasó todo? Bueno, resulta que mis papás empezaron a sospechar porque ese día llegué del trabajo y no cené. Yo salía a las 5 del trabajo, llegaba a las 6, comía a las 6:30 y cenaba a las 7:30, 8 de la noche. Y ese día comí, pero no cené y me fui a dormir temprano. Y mi papá tenía un evento similar, pero justo a él pasa que Dios lo sana en el acto de que ya se le estaba doliendo mucho. Dios lo sana y bueno, no tuvo complicaciones. Mi papá se para al día siguiente y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues me duele.
a ver, párate. Y cuando intento pararme, me quedé en esta posición. Ya no me pude enderezar. Me hice esa apendicitis, vámonos al hospital. Y en el hospital yo decía, Señor, sáname, haz algo. No quería que me metieran cuchillo. Y sí, o sea, los doctores en cuanto me vieron, sí, iba a haber que operarlo. Y yo, qué gacho, o sea, dame paracetamol o algo, ¿no? Dame algo. No, cuchillo y es el estrés de que nunca me habían operado, qué miedo que me van a operar. Y lo qué vergüenza que te ven todos los enfermeros. Téngase, póngase esa bata. Ok, ¿y te vas a salir de aquí o ya se sale? Y de pronto es como que entran y salen y tú te estás cambiando ahí, pues te tienes que quitar todo y qué vergüenza, y qué estrés y qué dolor. Y fue todo menos algo bonito en ese momento. Sin embargo, la sanidad de esa herida en este momento ya me hace recordarlo y decir, veo esta cicatriz y ya no me duele. Si me picas aquí la cicatriz, no me recuerdo en lo que sentí. De hecho, te puedo contar puras cosas graciosas ya ese día, porque la angustia se quedó en ese momento. Porque no es hasta que las heridas sanan por completo que podemos revivir esos eventos y decir, ay, pues qué bueno, no puedo comer todo el chile que quiera, ahora ya no tengo ese riesgo, ahora me puedo enojar mucho, no sé que no se enojen tanto, peguen otros órganos también. Ahora estoy mejor. Y las heridas de nuestro pasado que se van acumulando muchas veces nos hacen incapaces de ver hacia el pasado y verlo como si fuese realmente un evento agradable, un evento chistoso, algo que nos enseñó algo. Y si hoy tú volteas a tu pasado y te das cuenta de que hay cosas que duelen o hay cosas que no quisieras volver a recordar, entonces es momento de que Dios te sane y te restaure de esas heridas. ¿Y de qué clase de heridas estamos hablando? Hoy te quiero llevar a una historia que seguramente ya conoces, y si no te la voy a ir contando poco a poco. Es la historia de José. Es la historia de José, el de las 5 heridas. No es José el soñador, es José el de las 5 heridas en este momento. Génesis 37:4. Te voy a contar rápidamente un pequeño contexto. José era el hijo preferido de su papá, Jacob. Y Jacob lo quería tanto porque era el único hijo de la mujer que él siempre amó realmente, Raquel. Resulta que Jacob había trabajado 7 años porque su suegro le había prometido que le iba a dar por esposa a Raquel. Pero oh sorpresa, cuando llega el día de la boda, le dan por esposa a Lea, la hermana mayor de Raquel. Les voy a contar un pésimo chiste que me tengo que sacar porque sí me da risa. Dicen que el peor músico de la Biblia fue Labán, porque le pidieron la menor y dio la mayor. Perdón. Gracias por reírse de compromiso, los quiero mucho. Sí me da risa, la verdad. Y sí, le pidieron la menor y él dio la mayor. Entonces Jacob tiene que trabajar otros 7 años por la mujer que él amaba. Y finalmente, cuando la mujer que él amaba da a luz un hijo, es José. Entonces José era el consentido de sus otros 10 hermanos. Entonces José ya pintaba algo controversial dentro de la familia. Era el consen. Y Génesis 37:4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso, ¿qué dice? Que lo odiaban y no podían verlo amistosamente. Y luego José, no conforme con ser el consentido, es también muy inquieto y carismático. Y su papá le da una túnica de colores. O sea, casi le hubiera puesto un blanco en el pecho, ¿no? Para que le apuntaran con una flecha, una diana. Porque esa túnica de colores fue lo único que provocó que sus hermanos lo odiaran aún más. No conforme con eso, José tiene sueños. Y en estos sueños ve que su padre, su madre y sus hermanos se arrodillan delante de él. Y esto lo único que hizo fue alimentar este odio familiar que había. Josué tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más.
Y luego les cuenta el sueño y sus hermanos le dijeron, versículo 8, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Digo, lo leemos muy gentilmente, pero qué feo ha de ser haber crecido en un lugar donde todos tus hermanos mayores, nada más 10, te odian y no pueden verte amistosamente. Y eres el consentido de papi y de mami, pero la otra esposa de papi y los otros 10 hijos de papi no te quieren. Y la primera herida de José, provocada desde su infancia, es el rechazo. Y el rechazo normalmente se da dentro del seno familiar. El rechazo normalmente se da cuando entre miembros de la familia hay excesiva manera de competir, cuando papá o mamá generan preferidos. El rechazo se da cuando a veces fuiste parte de un embarazo no planeado o de un embarazo que traía muchas dificultades al seno familiar. Y desde entonces hay personas que son víctimas del rechazo aún estando en el vientre de su madre. Y desde ese momento empieza a gestarse este desasosiego interior, esta manera de no estar a gusto, y crecen los niños y nunca logran entrar o encajar en algún grupo, nunca logran encontrar un sentido de pertenencia en nada, son inconstantes, son irritables, y crecen estos niños y se vuelven adultos que tienen gigantes capas de acero alrededor de ese corazón. Adultos inseguros, adultos mezquinos, celosos, adultos que son incapaces de generar relaciones duraderas, estables. ¿Por qué? Porque el temor al rechazo siempre va a estar ahí. Y antes de que tú me lastimes y antes de que tú me rechaces, yo lo hago primero contigo. Yo soy el duro, yo soy el que tienes que ir a buscar. Yo soy esa persona a la que no van a ofender jamás, a la que nadie más va a verle la cara, a la que nadie más le va a decir que no es legítimo. Y eso es lo que provoca el rechazo en nuestros corazones. Una constante lucha interior donde no estamos a gusto con las demás personas porque realmente no estamos a gusto con nosotros mismos, porque nosotros mismos no podemos sentirnos conformes con lo que somos, porque desde el principio alguien nos dijo que no fue suficiente, alguien nos dijo que éramos un estorbo, una preocupación, alguien te dijo que no formabas parte, y así es como se empieza a gestar el rechazo. Y luego después nuestro buen José sigue creciendo en su vida como alguien, como tú y como yo, que desea salir adelante. Pero en este momento del rechazo pasó a los eventos traumáticos. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Ay, Jacob, ¿para qué le regalabas esa túnica? Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. No conforme con el rechazo, ahora José es víctima de un evento traumático. ¿Y qué podemos encontrar de eventos traumáticos en nuestra vida? Abusos, pérdidas, accidentes, pobreza extrema. Estos eventos para los cuales tú no estabas preparado, para los cuales nadie te dijo qué era lo que seguía, simplemente sucedieron y te robaron algo. Simplemente algo pasó y fue como si alguien llegara con una espada afilada y cortara un miembro de tu cuerpo. Y alguien pudo haber cercenado una parte de tu corazón en el intento. Y alguien pudo haber tomado algo de tu dignidad, algo de tu virginidad, algo de tu decencia, algo de tu amor propio y lo hizo pedazos, como quien llega y corta algo. Y normalmente en estos eventos traumáticos estamos como José, en el fondo de una cisterna, sin poder saber qué pasa a nuestro alrededor, sin poder saber qué es lo que va a seguir, porque no estás en el fondo de un pozo,
solo hay oscuridad. Y lo que queda es incertidumbre, y lo que queda es esperar que la cosa se ponga peor. Porque cuando estás en un pozo no puedes ver, no puedes recurrir a nadie. Puedes gritar muchas veces por ayuda y nadie lo va a escuchar. Y sabes, estos eventos traumáticos crean corazones que van por la vida gritando por ayuda sin ser capaces de ser escuchados. Que van gritando por ayuda no con sus palabras, sino con su lejanía, sino a través de poner más trabas para relacionarse con alguien. Van gritando por ayuda a través de conductas sumamente rebeldes, sumamente extremistas. Estos niños que luego dicen, es que el niño es un rebelde, es un mal portado. Sabrá Dios qué les haya pasado. Que ahora tienen que sobrecompensar eso. Que a veces esos arrebatos de ira, eso es un grito desesperado, decir, estoy en un pozo, ayúdenme. Porque alguien me arrebató algo. Yo no estaba preparado para un evento que sucedió y me arrebató algo. Me ha llegado tocar dentro de mi profesión el tratar con personas que son víctimas de estos eventos, accidentes, delitos, cosas súbitas que les arrebataron algo de su vida. Y a veces conforme van evolucionando los asuntos, tú sabes, no son asuntos cortos. Puedes fijarte que lejos de que el tiempo cure las heridas, lo único que hace es crear cada vez más oscuridad en este pozo. Y ahora José está en este pozo del evento traumático. ¿Y qué sigue para nuestro José? Pues bien, sale del pozo. Qué bueno. Génesis 37, 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José y subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Sabes, el evento que estamos presenciando ahorita se llama traición. Y la traición se da, gracias Johnny. La traición se da cuando quien debe cuidar de ti no lo hace. Cuando quien debe cuidar tu espalda, quien debe velar por tus intereses, a quien le habías confiado tu persona, a quien le debes toda tu confianza, de pronto la violenta y la deja atrás. Y la traición muchas veces se da en nosotros a manera de este tipo de decepciones donde alguien en quien confiamos nos dio la espalda. Se da en forma de infidelidades. Cómo es doloroso ver jóvenes que han sido marcados por las infidelidades de sus padres y que quizás en términos de esposo-esposa la situación pudo haber sido perdonada, pero a veces los hijos se ven marcados por las infidelidades de sus padres. Y esas heridas de traición, si bien no fueron directamente causadas a ellos, se quedan ahí marcadas en sus corazones, por cuanto no se habló a nivel familiar esa situación. Y quién sabe, quizás la esposa accede a perdonar o el esposo accede a perdonar porque bueno, ya son 20 años de matrimonio, ya son hijos, ya no puede haber más vida después de eso. Y aunque la situación parezca haberse mejorado, lo único que queda es una herida que no fue sanada. Y esa es la traición. Este vínculo de confianza que se rompe. Yo sé que tú y yo muchas veces nos hemos equivocado en escoger aquellas personas en quienes hemos depositado nuestra confianza y podemos admitir esos errores y decir, fue mi error. Pero luego otras veces no hemos tenido de otra. Luego de otras veces no podíamos esperar más de esa persona, sino toda su fidelidad, sino toda su lealtad. Y de pronto cuando esa confianza se ve traicionada, ahí estamos tú y yo, celosos, en extremo, desconfiados,
inseguros. Y lo que provoca no es que tú vas a ser después de ese trauma o de esa herida la persona más fiel. Es que seguramente tú vas a terminar traicionando a alguien más. Porque en este ciclo vicioso de las heridas, siempre la víctima se convierte en victimario. Siempre aquel que fue herido empieza a herir a alguien más. Y quienes hemos sido víctimas de traiciones, quienes hemos sufrido estas traiciones, de pronto decimos, pues ¿qué vale la confianza? Si yo lo he sufrido, entonces la confianza de las personas también vale menos. ¿Qué más me da que alguien confíe en mí? Que alguien me confíe en algo. A lo mejor él me va a traicionar y antes de que él lo haga primero, mejor yo me adelanto. Y este es el ciclo de la traición. Y todo esto se empieza a manifestar en nuestras vidas como algo que se convierte en un lastre. Y que si bien estamos avanzando y que si bien estamos siendo constantes, vamos avanzando como quien quiere correr una carrera con un pie completamente fracturado. Y no se trata de ir por la vida así, porque la vida en abundancia que Jesús ha prometido para sus hijos no son abundancia de años, o sea, no son muchos años. Esta vida en abundancia es una vida de calidad, es una vida de bienestar, es una vida en victoria. Es una vida que se puede pesar y que se puede medir en el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos. Y lo que hacen estas heridas es que nos van deteniendo y nos van haciendo que esta vida en abundancia se vuelva más bien un vía crucis. Sobrevives, no vives. Pero eso no fue todo para José, porque después de la traición vino la injusticia. Ya había sido restaurado en Egipto, había conseguido un buen trabajo con un hombre decente que confiaba en él. Dios le había dado gracia para que todo cuanto él administrara prosperara. Dios le había dado gracia para que su amo podía ver cómo todo lo que él hacía le iba mejor con José. Dios le había dado tanta gracia a José que de pronto parece que ya le está dando vuelta a este capítulo nefasto de su vida en Canaán, y ahora está por fin sacando la cabeza a flote del pozo. Pero pasa algo más. Resulta que nuestro buen amigo José era atractivo y fornido, y este cuate que le tenía tanta confianza como para darle el acceso a su casa tenía una esposa un poco distraída. Y la esposa se fija en José y quiere tener relaciones con él, y José no se deja. Y cuando José intenta escapar, ella se queda con las ropas de José en la mano y lo acusa de haber abusado de ella. No tenía alternativa. Era su palabra contra la de ella, y ya sabíamos cómo esto iba a terminar. Génesis 39:19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Y la injusticia, la herida de la injusticia, normalmente se produce por aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. La injusticia siempre se da sobre aquellas personas que tienen no nada más este deber de cuidado, sino que pueden decidir entre si te va bien o si te va mal. Y normalmente la herida de injusticia la provocamos aquellos que estamos en autoridad. La provocamos aquellos que se nos ha conferido un poder de mando sobre alguien. Y a veces estas personas, quienes tú creías que deberían haber cuidado de ti, que deberían haber procurado lo mejor para tu vida, lo único que han hecho es generar injusticia. Y no pretendo excusarme, a veces cometemos esos errores, a veces hay falta de capacidad, falta de criterio, a veces hay falta de madurez en el liderazgo, que es lo que ocasiona estas heridas. Pero también no podemos cegarnos y decir que todos somos blancas palomitas. Y que esas heridas a veces no se han causado con toda la intención de perjudicar a las personas. Y probablemente
tú te encuentres ahorita en tu segunda o tercera iglesia porque tu pastor, porque tu líder cometió una injusticia hacia tu vida. ¿Y qué es lo que provoca la injusticia? Una incapacidad de honrar a la autoridad, a cualquier autoridad. Este deseo constante anárquico en la vida. ¿Sabes? A veces vemos estas marchas y nos escandalizamos. Y yo digo, este es el resultado de la injusticia. No es una anarquía que viene de un deseo de rebelión. Es una voz que grita: necesitamos justicia. Porque la injusticia también se extiende hasta estas autoridades del gobierno. Y a veces seguramente tú te ha tocado algún caso, algún asunto donde una persona, algún oficial, alguna persona con un cargo público te ha hecho una agachada y ha abusado de su posición para cometer una injusticia en tu vida. Y la herida de injusticia nos hace completamente renuentes a la autoridad. Pero ¿sabes qué? Dios es autoridad. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando no soportamos la palabra autoridad, cuando no soportamos obediencia? Y todo lo que escuchamos en la iglesia se trata de eso. Y esto produce un conflicto en nosotros, en no obedecer o en no estar siempre convencidos de por qué obedecemos o por qué lo hacemos. Y esto sí, a veces es el resultado de nuestro orgullo. No vamos a quitarlo tampoco de la mesa. A veces es nuestra propia rebelión innata. Pero también es el resultado de una herida, donde alguien no actuó con justicia para tu vida y ahora tú no puedes encontrar justicia en algún lado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empezamos a buscar esa justicia por nosotros mismos, por nuestra propia mano. Y el deseo de justicia ahora se transforma en un deseo de venganza, porque me las voy a cobrar, sea como sea, me las voy a cobrar. ¿Por qué? Porque te sientes también que te robaron algo, sientes que también algo no ha funcionado. Y lo que hace la venganza es acumular para nosotros juicio de Dios, porque ahora estamos tomando la justicia que solo viene por medio de la fe en Cristo Jesús, la estamos tomando en nuestras manos como un instrumento para satisfacer nuestra ira. Entonces la injusticia sucede. Y luego nuestro amigo José, en la cárcel, tiene este pequeño destello de sus buenos tiempos en el pasado. Este pequeño destello que le recuerda los sueños que había tenido. Sueños que probablemente se encuentren enterrados en este momento, sueños que parezcan irrealizables. ¿Qué estaba pensando? Igual me hubiera callado y mis hermanos no me hubieran vendido. Podría estarse preguntando José en medio de esta celda. Después vienen el copero y el panadero, dos amigos presos que estaban ahí con él. Y estos dos amigos tienen dos sueños distintos cada uno. Y el copero, para hacerte la historia corta, tiene un sueño que implicaba redención para su vida, le iba a ir bien, iba a ser restaurado. El panadero tiene un sueño que implicaba que iba a ser ejecutado. José da la visión, da la revelación del sueño y esta se cumple. Y el panadero va, pero el copero, muy contento, es restaurado a su posición. Entonces José compartió celda con él mucho tiempo. Sin embargo, esperaría que este amigo ahora se acordara de él cuando está delante del faraón y le diga: oye, ahí en la celda hay un cuate que es muy buen chavo, que no la ha regado en nada, fue acusado injustamente, dale justicia. Y no. Génesis 40:23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Y esta es la herida del abandono. Y la herida del abandono se da cuando este vínculo de confianza no solamente es violentado y quebrantado, sino que se deja, se pisotea, se deja de lado por completo, olvidado ahí. Y normalmente las personas que han sufrido abandono por parte de un progenitor,
de alguien de suma importancia para su vida, de un hijo. Las personas que han sufrido este abandono se quedan en una celda, como se quedó José, 2 años en una celda. Y en estas celdas no encuentras la respuesta a tus problemas, y en estas celdas te das cuenta de que quieres avanzar, pero no dejas, no puedes. Siempre hay algo que te termina volviendo a esta cautividad, hay algo que te termina regresando al punto donde ese abandono se dio. ¿Por qué? Porque eso es como una prisión. Es como una prisión de desconfianza, es una prisión de temor al futuro, es una prisión de falta de constancia. Porque así como alguien te abandonó, así tú tiendes a abandonar todas las cosas, porque no puedes terminar lo que empiezas, porque hay esta onda donde no se termina, hay ciclos incompletos en tu vida que no se cierran, porque fuiste abandonado. Y no es que seas inconstante, no es que te falte disciplina, aunque muchas veces lo sea, la mayoría de las veces es que hay esta herida de abandono, donde nos sentimos que estamos siempre a nuestra merced. La gente abandonada es incapaz de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque como se las han arreglado solos a lo largo de su vida, entonces, pues bueno, así lo harán el resto de su vida. La gente que luego puede salir adelante a raíz de este tipo de heridas se vuelven muy duros. ¿Por qué? Son esta clase de padres, esta clase de mamás que, bueno, mijo, así como yo le hice, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me enseñó, juéguesela, decimos acá en el norte, juéguesela, rífesela, aviéntese el toro solo, porque a mí nadie me ayudó. Y se repite el ciclo. Y tú fuiste abandonado y crees que estás enseñando carácter, y lo único que estás enseñando es abandono nuevamente. Es proliferando la herida. En lugar de que se rompa este ciclo tóxico, la herida sigue generándose de generación en generación. El abandono. Y sabes, al igual que José, creo que muchos de nosotros, aún cargando todas y cada una de estas heridas, aunque dicen los psicólogos que todos tenemos una o dos de estas, pero ahorita platicando, todo el mundo me dijo que las tiene todas y que es muy probable. Aunque logremos como José dejar de lado esto, siempre hay algo de ese pasado que nos persigue. Siempre hay algo de ese pasado que no queremos recordar. Y José en algún momento salió de la cárcel, y José se volvió gobernador de Egipto. A pesar de ser rechazado, abandonado, juzgado injustamente, traumatizado y traicionado, José está ahora a la diestra del mero mero del imperio más poderoso en Medio Oriente de ese momento. ¡Qué padre! Perdón. Y José se da cuenta de esta situación y tiene 2 hijos. Génesis 41:50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Sabes, a veces creemos que estos logros personales nos permiten sepultar esas heridas, pero no es ni el olvido del pasado ni los logros del presente los que garantizan nuestra sanidad. No son. José estaba diciendo: ok, como sea le hice, ya estoy aquí, que Dios me haga olvidar mi pasado. No es arrancar ese espejo de tu vida, no es gloriarte en lo que está sucediendo en el presente, decir: bueno, a pesar de todo lo que me hicieron, aquí estoy y soy bien machín y bien entrón. ¿Por qué? Porque eso va a generar un caparazón de orgullo a nuestro alrededor, nos hace incapaces de sentir empatía hacia los demás, y terminamos con este mismo ciclo. Ándele, mijo, échele ganas. Iba a decir otra palabra, friéguele, iba a decir, porque así le hice yo, porque a mí nadie me enseñó,
porque yo tuve muchas carencias y salí adelante. Y sabes, a veces ese pensamiento es tan común, y lo que hacemos es seguir proliferando la herida. Y José dice, bueno, como sea, Dios me hizo olvidar y me está yendo bien ahorita, pero algo falta en esta ecuación. Algo falta, algo no está completo. Y lo que no está completo es que Dios no está en la ecuación. José dice, Dios me hizo olvidar. Yo sé que no había olvidado por completo, y lo vamos a ver en el capítulo 45. Porque cuando ve a sus hermanos, su reacción dice todo de él. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, no corre a abrazarlos y besarlos. Les pone pruebas, les habla en egipcio para que no le entiendan y no lo descubran. Dice la Biblia que hablaba a través de un intérprete. Esto quiere decir que les hablaba en el idioma egipcio. Y José se iba a llorar atrás, porque no sabía cómo reaccionar. Pero sabemos cuándo, cómo y dónde José fue sanado. Versículo 5 de Génesis 45. Les dice a sus hermanos, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Cómo? ¿Dios? Versículo 7. Nuevamente, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Tercera vez, versículo 8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y Él fue quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. 3 veces sus hermanos se menciona que lo odiaban más y lo odiaban aún más. Y 3 veces Él dijo, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Ese es el momento en el que tú y yo encontramos la salida. Ese es el momento en el que tú y yo damos el punto de quiebre entre perdonar y no perdonar. Ese es el momento perfecto cuando sabemos que hemos sido sanados. Es cuando vemos ese espejo retrovisor y decimos, no fueron ellos, fue Dios. No el que ocasionó mi herida, sino el que utilizó todo este mal para bien. Sino el que utilizó toda esa negatividad, toda esa maldad, e hizo algo bueno con ella. Génesis 50:20 dice, la verdadera sanidad está en poder mirar al pasado, dejando esas heridas y mirando solo a Dios. ¿Cómo? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, en todo momento, en nuestras heridas de nuestra vida, tiene que haber un pero Dios. Eso es lo que marca el antes y el después. No es el olvidar, no es el fructificar, no es lo bien que te esté yendo a pesar de. Es el pero Dios dispuso todo para bien. Y si tú estás aquí ahorita, después de todo el mal que te han causado, hay un pero Dios en tu vida. Y hay un momento específico para dejar atrás finalmente esas heridas. Y yo sé que muchos se están preguntando, tengo 15, 14, 10 años en la fe cristiana y no logro hacerlo. ¿Cómo le hago para perdonar? Sí, me dicen que tengo que perdonar y a veces oro. Y oro el Padre Nuestro, perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Y yo perdono y no logro perdonar. Juan 5:1 nos cuenta una historia que es muy conmovedora. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Y junto a este estanque, que estaba lleno de gente herida, de gente incapacitada por situaciones de la vida, estaba alguien más incapacitado que todos. Estaba un paralítico. La leyenda cuenta, dice en algunos manuscritos, en otros manuscritos no lo dice. Sin embargo, es una especie de leyenda, que un ángel descendería, tocaba el agua de ese estanque
al agitarse el estanque, las personas inmediatamente se echaban dentro de él y eran sanadas. Eso es lo que pasaba, o al menos era lo que esta persona creía. Entonces Jesús llega y lo ve. Dice, me voy a regresar un poquito. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Estando cerca de su sanidad. 38 años ahí donde los milagros ocurrían. 38 años te habla de que Jesús nació, fue bautizado, inició su ministerio, y todo el tiempo del ministerio de Jesús, este hombre estuvo ahí junto al estanque. 38 años viendo cómo otras personas eran libres, cómo otras personas eran sanadas, y él no podía hacerlo. Sabes, creo que a veces cometemos el error de esperar el momento preciso o la persona precisa para buscar nuestra sanidad y nuestra restauración. Buscar la palabra precisa, buscar la reunión, buscar que el Espíritu Santo esté aquí, buscar que algo suceda, buscar el año nuevo y los propósitos del 1 de enero. Que por cierto, ¿cómo vamos? No es el momento o la persona en general, es Cristo. Es Cristo el factor que te hace dejar atrás las heridas del pasado. Es Cristo quien garantiza tu sanidad completa. Fíjate bien, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? No le dijo, ¿por qué no te metes al estanque? No lo agarró y lo echó al agua. Dice, ¿quieres realmente ser sanado? ¿Quieres? Y el hombre le dice, es que no puedo, Señor. Y esta es la clave de todo. Porque Jesús utiliza estos no puedo para glorificarse. Yo sé que muchos de ustedes lo han intentado durante años y no lo consiguen. Y sabes que hoy está bien decir no puedo, porque Jesús te está preguntando, no te está preguntando si puedes, te está preguntando si quieres. Y si tú quieres ser sanado, si tú quieres que el Espíritu Santo inicie esta obra restauradora en tu vida, solo falta decir quiero, pero no puedo. ¿Por qué no te pones de pie? Ya vamos a terminar. ¿Quieres ser restaurado? Te puedes ser sanado en esta tarde. Echa todas tus cargas sobre Él. Abre tu corazón delante de Él y ve cómo el Espíritu Santo empieza a hacer esta obra restauradora en tu vida. Es tiempo ya de dejar atrás la injusticia, el abandono, la traición, el rechazo. Es tiempo ya de que tú mires ese pasado y digas, sí, es un pasado memorable, porque Dios ha estado en todo momento, porque puedo ver a Dios en cada pasaje de nuestra vida. No importa cuán oscuro haya sido, Dios estuvo ahí y lo ver. Y hoy quiero ser sano, pero no puedo, porque en mis fuerzas no está el perdonar. Señor Jesús, hoy te pedimos que tú hagas este milagro que hiciste en la vida de este cojo, Señor. ¿Cuántos cojos hay aquí del alma? ¿Cuántos cojos sabemos aquí del corazón? Marcados por eventos traumáticos, esperando que se dé el momento. Hemos querido olvidar, hemos querido sobrecompensar con los logros del presente. Pero hoy no queremos eso. Hoy queremos ser sanados, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que cada persona que ha sido herida, que cada persona que ha sido marcada, hoy pueda encontrar la salida de esas cárceles y de esos pozos. Rompe esas cerraduras que no les permiten su libertad. Hoy Jesús te extiende tu mano para que salgas del pozo. Hoy Jesús te dice, aunque padre y madre te hayan dejado, yo te he recogido. Yo te he dado el espíritu de adopción.
Hoy puedes clamar a mí: Abba Padre, yo te he hecho legítimo, yo he cubierto tus injusticias. ¿Sabes por qué? Porque estas mismas 5 heridas fueron las que Él sufrió por nosotros. Y no fueron las heridas de su cuerpo las que hoy nos hacen libres, fueron las heridas de su corazón. Porque al igual que tú o que yo, Él también ha sido traicionado. Él también fue abandonado por sus discípulos. Él fue rechazado por su gente. Él fue juzgado injustamente. Y Él fue traicionado por un amigo. No tenemos excusas. Si hoy quieres ser sanado, extiende tu mano y dile: Señor Jesús, quiero ser sano. Padre Santo, yo te pido que tú levantes a cada corazón que se encuentra abatido, que se encuentra dañado. Dios, sana estas heridas. Solo tú lo puedes hacer, Dios. Por tu llaga hemos sido sanados. Por tu llaga hemos sido sanados. Hoy dejamos de ver esas partes oscuras de nuestro pasado, Señor. Sabemos que tú estuviste ahí todo el tiempo. Sabemos que lo que tú hiciste en ese momento fue para preservación de nosotros. Y hoy estamos aquí contentos, conformes, agradecidos, pero necesitados de ti, Señor Jesús. Haz algo en nuestras vidas, precioso Espíritu de Dios. Sana cada